civilización de la isla. ¿Ya? Tomen nota porque va a haber un examen al final. ¿Ya? Tomen nota por eso. La primera civilización, los sumerios. Recuerden eso. ¿Quiénes son la primera civilización? Los sumerios. Más o menos en el 4.º milenio antes de Cristo. ¿Ya? En el 4.º milenio antes de Cristo. ¿Y qué son, qué realmente hicieron ellos como un avance o un proceso de salto en favor de la humanidad? Tres cosas, Escritura ¿no? cuneiforme, ¿no? Exactamente, la escritura, ellos inventaron la escritura, inventaron la rueda, inventaron el sistema de riego, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, libera el micro, vuelve otra vez a cerrar el micro para no escuchar las interferencias, hermanos. Entonces, ¿qué inventaron los sumerios? ¿O cómo aportaron a la humanidad? Escritura, rueda y sistema de riego. Miren, tres cosas fundamentales que hicieron los sumerios. Tendría que haber sido uno de los hijos descendientes de Noé, o Jafet, o Sem, o Cam. Pero según mi teoría, probablemente ha sido la línea de Jafet. Probablemente los sumerios han sido de la línea de Jafet, para mi teoría, ¿no? Y los acadios posteriormente habrían sido los descendientes de Sem, porque eran semitas, ¿no? Y ese es un tema que más adelante lo podríamos ver cuando hablamos de culturas. Bueno, entonces hasta ahí tenemos claro. 4.º milenio, los sumerios inventaron la escritura, la rueda y el sistema de riego. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? También, después de los sumerios, vienen los acadios. Los acadios aparecen en el 3.º milenio. Ellos llegan a controlar, a dominar a los sumerios. Los sumerios, inicialmente siendo la primera civilización, fueron pues una civilización que estaban organizados en ciudades-estado. ¿Cómo son las ciudades-estado? Son pequeños príncipes que prácticamente aislados de otros, ¿no? Casi como los caciques que tenía cada pueblito, cada tribu, como los nativos, ¿no? Algo así, pero eran así los sumerios, ciudades-estado, o sea, una ciudad era un estado, donde tenía un rey, tenía todo, y eran independientes los unos de los otros, pero vivían en armonía, ¿ya? Esos son los ciudades-estado, similar a lo que sucedió en el tiempo en Canaán, en el tiempo de la invasión de Josué, ¿no? Eso ya es posterior, pero así estaban también configurados en Canaán, eran ciudades-estado, por eso facilitó la conquista de Josué con Israel en ese tiempo, porque al ser ciudades-estado eran pequeños pueblos que no era una región poderosa, eran pequeños pueblos individuales, ¿no? De algún modo facilitó la conquista de Josué. Ese es el contexto de los sumerios cuando llegan a dominar los acadios. Posteriormente, en el 3.º milenio, llegan a dominar los acadios, ¿no? Los acadios, ¿quiénes son? Descendientes de los semitas, ¿ya? Descendientes de Sem, que llegan a controlar a los sumerios, que en mi teoría deben ser los jafeitas, ¿no? Descendientes de Jafet. Muy bien. Entonces, eso es lo que hasta ahora podemos tener. Y ya tenemos la escritura. Obviamente los acadios, ya por influencia de los sumerios, conocen la escritura. Escritura en forma de cuña, ¿ya? Sirvió de base para las demás lenguas que adoptaron cada grupo de familias que se condujeron a los distintos lugares, ¿ya? El movimiento migratorio de las familias en sus inicios se decidieron por las tierras donde habían ramales de agua. Es así que se conoce a la media luna fértil, como se puede ver las partes de color verde. Y ustedes pueden ver ahí las partes de color verde, la media luna fértil. Ahora, ¿qué es una media luna fértil, amados hermanos? ¿Por qué se llama media luna fértil? Eso es bueno que ustedes también vayan conociendo, porque eso está inducido como media luna fértil. Porque si ustedes ven manchitas verdes, significa que son lugares que están regados, hay ramales de agua por todas partes. ¿Y qué pasa cuando hay agua en todo lugar? Hay vida, hay cultivo, hay ganadería.
hay cosecha, hay prosperidad. Por eso fue conocido como la media luna fértil. ¿Ya? Y esa sigla está, esa figura está incluso en las banderas. Esa media luna que marca el inicio de prosperidad, porque actualmente Irak está aquí, ¿no? Irán está aquí, en lo que antes era Persia, ¿no? Irán está aquí. O sea que Irak, Irán, Afganistán, ¿no? Todos esos están alrededor de ellas, pero ahí están los grandes, digamos, Irán, que probablemente está donde estuvo el lugar de la tierra prometida, perdón, del huerto del Edén o de la zona de la creación, en zona céntrica, hasta ahora Irak, Irán está en la zona de Persia, ¿no es cierto? Pero lo que podemos decir es que, ¿por qué llevan ese nombre? Porque históricamente, desde la Torre de Babel, que era aproximadamente en este lugar, cuando salieron a poblar la tierra, salieron buscando los lugares de agua. En esta región se asentaron los descendientes de Cam, ¿ya? En esa región, los descendientes de Cam, ¿ya? En esta región, los descendientes de Jafet. Y en esta región se quedaron los semitas. O sea que los semitas siguieron quedándose en Mesopotamia. Hasta que en el año 2000 antes de Cristo, de Ur de los Caldeos, Dios llama a Abraham. ¿Para dónde? Para llevarlo a otro lugar de la misma tierra fértil, al territorio cananeo, a Canaán, ¿no? La tierra prometida. Ese es el mover de la historia de la población post Torre de Babel. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Post Torre de Babel, o sea, posterior a la Torre de Babel. Eso es el movimiento de... Ok, ya. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos salieron? La Torre de Babel. Este es un escenario interesante. A partir de la Torre de Babel, poblaron la tierra. Se quedaron los semitas aquí, los jafeitas allá y los camitas acá. Los camitas entonces entraron al Valle del Nilo y esta es, digamos, la otra cultura que trascendió después de Mesopotamia. Mesopotamia es una cultura que quedó ahí, sí, trascendió en la historia, pero también tenemos a la cultura de los egipcios, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los egipcios también tuvieron una escritura. Recuerden que en Mesopotamia se origina la escritura, pero después de la Torre de Babel se van a distintos lugares de la tierra y dentro de los descendientes de Cam inventan la escritura, los medio quemaditos, morenitos que representan a África, ¿no? Los camitas en Egipto desarrollaron la escritura. La escritura jeroglífica tiene una raíz sagrada, una raíz religiosa, porque literalmente hieros, que es jeroglíficos, significa sagrado, y yuflein, que es grabar, significa, grabar significa yuflein, que es grabar lo sagrado. O sea, en el fondo, jeroglífico es una traducción de palabras religiosas. A mediados del cuarto milenio antes de Cristo surgen los escritos jeroglíficos. Inicialmente se usó para las cuestiones religiosas, ya que como en otros lugares la vida giraba en torno a lo religioso, ¿no? En Egipto también lo religioso era lo sagrado, ¿ya? Y de ahí empezó a desarrollarse la escritura. Por ejemplo, el jeroglífico, sus características son interesantes. La dimensión era el mismo tamaño para una mosca o para un elefante, ¿ya? Representaron así en el mismo tamaño, cualquier tamaño de objeto se representaba en escritura en el mismo tamaño, ¿ya? Eso es un punto importante dentro de ellos. Segundo, que la disposición podría variar, porque podría ser escrito así o podría ser escrito también así, ¿no? Y esto tiene que ver más por una cuestión económica. Ahora, no significa con eso que les pagaban muy poco, no, sino para economizar papel, porque recuerden, los papiros vienen de Egipto, de esa corteza, digamos, de las palmeras, de ahí sacaban, ¿no?
¿Para qué? Para que estas, al pegarlas en 3 o 4 niveles, ya tenían, en diferentes formas, tenían una plataforma, ¿no? Para poder escribir con pinceles de colores, porque esta era la forma como ellos representaron también. Entonces, simplemente por economizar, agruparon de una manera, ¿no? Uniforme, digamos, ya tenían un código de cuál sería primero, ya los escribas eran expertos en estos, y así configuraban las ideas que querían representar, ¿no? Por otro lado, también horizontalmente podían hacerlo en esta dirección, ¿no? O en esta dirección, ¿no? O de izquierda a derecha, que es lo mismo, o de derecha a izquierda, ¿ya? Pero manteniendo el orden. Eso también era parte de cómo los escribas lo tenían que hacer. Para ser un escriba en el Antiguo Oriente, no tenía que ser cualquiera, tenían que ser probablemente los más capaces, los más sabios, los más conocedores, la gente que podría haber demostrado mayor capacidad de competencia y tenía que tener una mente muy lúcida y una capacidad de memorización increíble, porque los escribas no solo escribían, sino ellos mismos construían sus herramientas, su depósito, dónde iban a escribir, cuáles son los colores que iban a usar. Si era en Mesopotamia, era arcilla, tenían que conseguir la mejor arcilla, tenían que seguir un proceso, ¿no? Para que la arcilla no se cuarteara, etcétera. Todo era un trabajo científico en ese conocimiento práctico que ellos tenían. Entonces, el ser escriba, ya sea en la escuela de Mesopotamia o en Egipto, tenía que ver con no solo con escribir, sino con la capacidad también de construir sus propios materiales e instrumentos. Además, con la capacidad de que ellos tenían que memorizar códigos escritos, líneas cuneiformes o jeroglíficos, tenían que saber cuántas palabras tenían que conocer. Y no solo eso, es probablemente que cada vez iban aumentando palabras, porque en las transacciones comerciales había pues palabras, lenguas que otros traían y que no estaban contempladas en las lenguas de ellos. Entonces, era toda una tarea de gran conocimiento y el error de un escriba sobre algo le pesaba hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ellos eran, los escribas en el Antiguo Oriente eran una especie de notarios públicos. Porque cualquier persona que entraba a hacer una transacción tenían que ir ante un escriba y el escriba tenía que documentar el acuerdo que se estaba dando. Un rey iba a hacer consultas militares con otro rey, tenía que haber un documento. ¿Y quién lo hacía? Un escriba. Así que el escriba, las palabras del escriba, lo que hacía el escriba, pesaba mucho en el antiguo cercano oriente, ¿no? Muy importante eso, hermanos, que les estoy comentando. Luego, también la direccionalidad, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, se mantenía la misma forma, pero a la inversa, ¿no? Que también era parte dependiendo de qué tipo de papel les quedaba, cómo era la tira de papel, etcétera, etcétera, podían acomodar las palabras en la forma que ellos pudieran hacer, ¿no? Entonces, en Egipto había 4 tipos de escritura: el jeroglífico, el hierático, y el demótico, y el copto. Ahora, hasta ahora les estoy enseñando y les quiero explicar algo. ¿El cuneiforme es una escritura o es una lengua? Para todos ustedes. 4. Jeroglífica, hierática, demótica, copta. ¿Ya? Esos son tipos de escritura. Esas escrituras solo se usaron para Egipto. Pero la escritura cuneiforme se usó para todo lugar. Internacional. Internacional, ¿ya? Ahí está. Es como el romano, ¿no? El que nosotros usamos es escritura romana, pues. Esta es escritura romana. Es como el inglés también, el inglés. No, el inglés no es Ah, escritura, es un idioma, un idioma. es un idioma. El Sí, español es un idioma, el inglés es un idioma, pero la escritura del inglés y el español es la romana, la romana, ¿no? Porque es la misma escritura que usamos en el inglés y en el español, de acuerdo a la fonética, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien. Entonces, las lenguas, como también la escritura, por distintas razones,
pues trascienden, puede bloquear eso, a ver, por favor. Las lenguas, como también la escritura, por distintas razones, trasciende e influyen e influencian frente a otras que se van, puede bloquear, hay algunas que está quedando. Y Pastor, quedar, una pregunta. sí, hermana, escuela cuneiforme, y aquí es la escritura jeroglífica, y otras más que hemos visto, ¿no? Es en Mesopotamia, estamos hablando en este territorio, y este es en el Valle del Nilo, Egipto. Se escribía en tablillas de arcilla, ¿no? Y aquí en Egipto, obviamente, se aligeró en papiros. Hemos dicho que son la corteza de los palmeros, las palmeras que habían allá, ¿no? ¿A través de qué se ponía el grabado? Punzones de punta triangular. Esos eran carrizos que lo ponían como punta triangular y lo ponían ahí y encima lo golpeaban con algo para darle forma. Y luego aquí, como eran papiros, eran pinceles con tinta, ¿no? Sí, hermano. Disculpe, en su intervención, los últimos 40 segundos de su intervención no lo copié entrecortado. Habrán sido los últimos 30, por favor, discúlpeme. No, decía que estas dos escuelas, tanto en Mesopotamia como en Egipto, tenían sus particularidades en el uso de sus instrumentos y el lugar donde ellos escribían. Por ejemplo, eran tablillas de arcilla en Mesopotamia, mientras que en Egipto eran papiros, ¿no? Eran tipo papeles, pero eran de la corteza de los palmeros, ¿no? En cambio acá eran pues arcillas. Sobre esas arcillas se escribía pues con punzones de punta triangular. Esto se adquiría del carrizo. De los carrizos le daban forma triangular y eso era para escribir en una arcilla un poco gelatinosa, todavía que no estaba seco, ¿no? Escribían para luego pasarlo al horno y luego una vez horneado ya lo sacaban y ya estaba grabado como querían. ¿Qué cosa tenía que decir? Aquí era papiro y con pinceles y tinta. Y la tinta era de colores, ¿no? Por eso ustedes van a ver en las fotos en internet bonitos trabajos escritos por los escribas, ¿no? Era forma de cuña, la forma como se escribía, y esto eran tipos dibujos, ¿no? Y valor fonético era una sílaba y acá era una palabra, ¿no? Entonces ahí está, digamos... repetir, profesor, ¿en qué caso era la sílaba y en qué caso era la palabra? En Egipto eran bloques de palabras, ¿no? A través de palabras, árbol, casa, carro. En cambio, ya en Mesopotamia podían hacer por sílabas, o sea que, por ejemplo, árbol, ya podían descifrar bloques separados, ¿no? A diferencia de Egipto, que todavía estaban hablando en bloques mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, si había un buey, había un árbol y había un buey, había un poco de carga, ¿no? Y había ahí una persona, significa que el buey estaba para cargar y para llevar a la persona hacia el campo a trabajar, ¿no? Si había, por ejemplo, árboles, había río, ¿no? La idea era que el árbol tenía que ser regada, ¿no? Tenía que vender un lugar donde había árbol y tenía río, ¿no? Por ejemplo, cuando se vendía propiedades. Eso era lo que aparecía en las figuras, ¿no? Simplemente representaban bloques mayores en Egipto, mientras que en Mesopotamia ya estaban incluso tempranamente hablando de, digamos, de valores fonéticos de una sílaba, ¿no? Así lo representaba. Muy bien, entonces vamos a seguir con esto. Ya, esa es una idea clara. Más o menos, si yo digo 3 diferencias entre Mesopotamia y Egipto, en Mesopotamia era arcilla, era carrizo y en la forma de cuña. En Egipto era papiro, eran pinceles y eran dibujos. ¿Y está? ¿No? Para ir diferenciando. 2 diferencias o 3 diferencias. Entonces, hemos visto Mesopotamia y hemos visto Egipto. Pero hay una cosa importante que no hemos visto. Eran los fenicios. Los fenicios, ¿dónde se ubican? Si nosotros miramos en el mapa, si hay un mapa por ahí, bueno, aquí hay un mapa. Ustedes pueden ver en este mapa, aquí están los fenicios, ¿no? ¿Pueden ver? La parte norte de Canaán, ¿ya?
Estamos hablando ya de aquí, de Mesopotamia, que es el cuneiforme, jeroglífico, y estamos hablando de los fenicios. ¿Qué aportaron los fenicios a la humanidad? Vamos a ver aquí. Los fenicios aportaron su alfabeto. Este es el alfabeto fenicio. Y miren, ¿qué lenguas han tomado el alfabeto fenicio? La lengua griega, el griego koiné, que nosotros estudiamos en la Biblia, esto viene de los fenicios. El latín viene del griego y el griego viene de los fenicios. La lengua romana, moderna, la que nosotros hacemos, esta escritura es nuestra. O sea, nosotros heredamos de los fenicios, el alfabeto fenicio. Pero ¿quién es más? El arameo, antiguo. El nabateo, el árabe. El nabateo es probablemente una lengua edumea. Estamos hablando de los descendientes de los edomitas, ¿no? Pero ahí está, estamos los árabes, ¿no? Los descendientes de Esaú, ¿no? Y estamos hablando aquí del arameo, que probablemente tiene que ver con la tradición histórica de Abraham, ¿no? Y estamos hablando de los griegos, occidente, ¿no? Y el latín, romana, y la lengua que nosotros tenemos en todo el mundo, el español y muchas lenguas, está en la forma romana. ¿De dónde hemos heredado? Por los dos lados del alfabeto sirio-palestino, que es conocido como el fenicio. Esta escritura fenicia, hermanos, hay que grabarnos bien. Esta escritura fenicia es la misma escritura del hebreo. Es el hebreo que Moisés habría usado para escribir el Pentateuco. ¿Ya? Porque esta escritura fenicia, si bien es cierto, es escritura fenicia, pero Moisés ha tomado esa escritura fenicia porque, mira, para Moisés fue el alfabeto adecuado para escribir la Torá. Pero ahora nos damos cuenta que hasta nosotros es el alfabeto adecuado. Mira que los griegos, todos han tomado el alfabeto, quiere decir que Moisés no se equivocó, porque él pudo tomar el alfabeto que venía de los sumerios. Él pudo tomar el alfabeto egipcio, pero él tomó el alfabeto fenicio, lo que indica la importancia del alfabeto fenicio en la escritura bíblica, hermanos. Y ustedes van a ver, esta escritura es, si bien es cierto, es alfabeto fenicio, esto se llama paleo-hebreo, ¿ya? Escritura paleo-hebrea. ¿Qué es el paleo-hebreo? Es el hebreo antiguo, es el hebreo arcaico, es el proto-hebreo. ¿Y qué es el proto-hebreo, hebreo antiguo? Es el hebreo en proceso para llegar al otro hebreo, que es el hebreo cuadrado. Entonces, el hebreo fenicio, si queremos llamarlo así, ya es fenicio, pero ahora lo vamos a llamar hebreo, el paleo-hebreo, ustedes se dan cuenta que este paleo-hebreo es cursivo, ¿ya? En cambio, el hebreo cuadrado es cuadrado, no es cursivo. El cursivo, ¿cómo uno escribe en cursivo? Inclinado, ¿no es cierto? Pero cuando uno escribe en mayúscula, escribe cuadrado, ¿no es cierto? Exactamente igual. O sea, hay dos hebreos en la Biblia. El hebreo, el paleo-hebreo y el hebreo cuadrado, ¿ya? O el hebreo arameizado. Ese es un tema que lo vamos a explicar. Entonces, no sé si hasta ahora me entienden lo que estoy tratando de decir, porque de repente estoy hablando piedras. Este es un tema bastante técnico, pero es bueno que ustedes sepan, hermanos. Entonces, nuestro alfabeto del Antiguo Testamento, ¿de dónde viene? Del alfabeto fenicio. Fenicio, el alfabeto Hebreo. Usted dijo el paleo hebreo y el hebreo, ¿qué dijo al final? El hebreo arameizado o el hebreo cuadrado. ¿Ya? El hebreo habrá, más adelante lo vamos a explicar esto para que no quede en confusión, pero ahí está. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo acá? La lengua fenicia se destaca por su alfabeto. La lengua ugarítica, acá hay una lengua ugarítica también que no hemos hablado, pero es una lengua cananea,
¿ya? Es una lengua cananea. La lengua ugarítica, por ser natural de Siria, Canaán. La lengua acadia, por ser de los antepasados y probablemente la lengua materna de los hebreos. O sea, recuerden que los acadios, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, habló en lengua acadia, y es una lengua acadia, que probablemente es la lengua que hablaron los patriarcas, ¿no? Y cuando fueron llevados a Egipto, vivieron hablando la lengua acadia. Y Moisés probablemente hablaba el acadio como su lengua materna, porque su madre le educó, ¿no? Y probablemente Moisés hablaba todas las lenguas egipcias, escribía todas las escrituras egipcias y habría conocido todas las lenguas de alrededor, incluyendo el fenicio, el ugarítico, todas habría conocido Moisés, pero una lengua materna que probablemente era de Moisés era la lengua acadia, por ser la lengua de los patriarcas que habían heredado de Mesopotamia, de al acadio, y probablemente esa lengua ha quedado, digamos, como una lengua matriz entre los mismos esclavos también en Egipto, ¿no? De modo que al salir de Egipto seguían hablando el acadio, porque el acadio era una lengua materna y no habrían perdido ellos, porque se comunicaban como esclavos. Si bien es cierto, aprendieron el egipcio, pero el acadio probablemente ha sido la lengua que lo han mantenido de una forma, como una forma materna. Entonces, eso es lo que podemos decir. La lengua egipcia por servir de plataforma para los conocimientos que adquirió el primer escritor de la Biblia. Muy bien, esos son los que probablemente habría sido parte de la influencia para saber de la lengua. A ver, ¿pueden parar ese sonido, hermano? Habría sido como influencia para la escritura paleo-hebrea que escribió Moisés la Torá o el Pentateuco. Entonces, todo esto es influencia en la mente del escritor para escribir el que nosotros conocemos como el Pentateuco. Así que el Pentateuco no es una escritura que le vino de la noche a la mañana, que escribió, no. Es todo un proceso natural que se habría dando a lo largo del tiempo y que de todas las formas de escritura y las lenguas, estas habrían sido las más necesarias e importantes por la facilidad y la forma como se comunica. Y esto se justifica porque posteriormente, hasta la era romana, lo tomaron al fenicio como parte importante para el alfabeto. Lo que indica es que Moisés, en su tiempo, habiendo conocido todas las formas, él habría dicho en sus clases de aprender lenguas, habría dicho, esta es, creo, la lengua que vale la pena usar. Y cuando Dios lo llamó, probablemente esa es la forma que él usó. Porque es igual, cuando uno aprende 2, 3 idiomas, a uno siempre le encanta un idioma y no los otros. Siempre hay uno que a uno le encanta. Y probablemente en esa es la forma como más vas a aprender y probablemente te sea más fácil y por ende puedes escribir más, porque esa es la lengua que te encanta. Eso probablemente ha pasado con Moisés. La lengua más rápido habría sido eso. Sí, hermano. Sí, pero eso podríamos decir de que Moisés es el autor entonces del hebreo. Del Pentateuco. Claro, del hebreo del Pentateuco. ¿Sí? Claro, porque probablemente sí, porque claro, él construye con la escritura fenicia, construye los escritos del Génesis, todo el paquete que nosotros conocemos. 400 años de esclavitud, pues todos los judíos, todos los hebreos hablaban egipcio, ¿no? Me imagino. Creo que no, claro, hablaron para comunicarse con sus superiores, pero yo creo que internamente en casa mantenían la lengua materna, que es el acadio. Recuerden, el acadio, yo les había dicho por eso, el acadio viene de Abraham. Los patriarcas hablaron el acadio en el territorio cananeo. Cuando José fue a Egipto y sus hermanos vinieron por hambre, sus hermanos hablaron el acadio, pero Moisés también sabía. Pero él pensaba que como sus hermanos pensaban que él era egipcio, él se quedaba callado, pero dice que la Biblia que él entendía lo que ellos hablaban. Por lo tanto, cuando sus hermanos, su padre, fueron a vivir a Gosén, habrían hablado el acadio perfectamente ellos, porque ellos fueron como una tribu privilegiada que los dejaron en ese lugar y solo habitaron ellos. Así que mantuvieron el acadio probablemente de generación en generación. Lo más lógico, ¿no resultaría entonces de que el acadio hubiese sido para que él escriba el Pentateuco? Eso es mi teoría. Para mí, el paleo hebreo es el
es el Pentateuco. O sea, el paleohebreo, la lengua paleohebrea, digamos, es el acadio con escritura fenicia. Eso es. O sea, es hablar mi lengua con escritura fenicia. Hermano, depende de Moisés, porque Moisés fue quien escribió y recibió. Recordemos que Moisés fue criado por su madre también, ¿no? Claro, claro, Y claro. recibió eso de parte de su Lengua más refinada, ¿ya? Lengua acadia más escritura fenicia igual paleohebreo, que también se le llama protohebreo, hebreo arcaico. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí bien, hermanos, o no? Que también se llama. Mira, paleohebreo es el nombre, pero también se le llama protohebreo o hebreo arcaico, ¿no? Son las maneras como se dice más de lo mismo. O sea, van a encontrar en los libros protohebreo, ya saben que es paleohebreo. Van a encontrar en hebreo arcaico, ya saben que es el paleohebreo, ¿no? O sea, si dice paleohebreo, ya saben que es la escritura antigua, ¿no? Que habría escrito el gran Moisés. Entonces, la escritura acadia tuvo la influencia de su contexto de lenguas, como se observa a continuación, ¿no? Podemos ver, Mesopotamia aportó, ya ese es un resumen de lo que ya les he dicho a ustedes, ¿ya? Entonces la escritura propiamente del paleohebreo surge pues de toda esa influencia también, claro, si su capacidad intelectual al escribir, obviamente parte de la educación que tuvo en Egipto, ¿no? Y su corazón acadio está ahí, parte de la historia de sus antepasados, ¿no? Siempre esa tradición que se guarda queda pues de ese pueblo semita, ¿no? El que él ahora se embandera para escribir el texto, ¿no? Entonces, básicamente es un resumen esa parte. Aquí está, para que ustedes puedan ver, hermanos, mira, si ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Lo que está debajo, esto es el paleohebreo. Este es el paleohebreo, paleohebreo, ¿ya? A ver, eso es el paleohebreo, ¿ok? Esto es el paleohebreo, ¿ya? Es el paleohebreo. Eso que está encima, eso es el hebreo cuadrado o hebreo arameizado, ¿no? Hebreo cuadrado o hebreo arameizado. Se llama hebreo cuadrado, ¿no? O hebreo arameizado. ¿Por qué? Porque es del arameo, ¿ya? Viene del arameo. El arameo, recuerden, siglo X, siglo IX, el arameo se influyó en la escritura también de los escribas de Israel en el periodo post-exílico, ¿ya? Quiere decir, hermanos, que esta escritura, ¿de dónde es? Fenicia, ¿no? Esta escritura fenicia es lo mismo que está acá, por si acaso, ¿ya? Es lo que está debajo. Esta escritura fenicia se escribió el Antiguo Testamento hasta el periodo exílico, ¿ya? Hasta el año más o menos 600 antes de Cristo, todos los autores bíblicos escribieron en el paleohebreo, en el hebreo arameizado, perdón, en el hebreo protohebreo o en el arcaico hebreo, o el hebreo arcaico, ¿ya? ¿Qué es el paleohebreo? Es la lengua acadia más la escritura fenicia, ¿no es cierto? Entonces, en esa lengua se escribió hasta el siglo VI antes de Cristo. Después del siglo VI, o sea, en el periodo posexílico, los escribas, o sea, Esdras, ¿no? Ageo, Zacarías, Malaquías, últimos profetas, Esdras, todos ellos escribieron en el hebreo cuadrado o el hebreo arameizado. Esta es la escritura que ellos usaron. Es una plantilla más aramea. Los arameos eran más cuadrados en la forma como escribían. En cambio, los fenicios son más cursivos,
más inclinados, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero esto significa lo mismo, que está abajo y arriba, es lo mismo. Ahora ustedes no sabrán Aleph, Beta, Gamel, Delta, G, Bau, no saben esto. Probablemente cuando algún día estudien hebreo, seguro está en su currículum para estudiar, van a entender. Pero mientras tanto, esto equivale a esto, esto equivale a esto, esto equivale a esto, ¿ya? Más o menos como ustedes pueden ver. ¿Hasta cuándo se escribió? Los profetas que mencionó, profesor, los profetas Bueno, los profetas posexílicos, pues, son Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿no? Los profetas posexílicos, ¿no? Y los profetas preexílicos son todos los demás hasta antes de él. Ahora, incluso yo podría atreverme a pensar que Daniel escribió ya en arameo cuadrado, ¿no? Porque recuerden que Daniel estuvo en Babilonia influenciado por la escritura aramea, porque recuerden, los babilonios influyeron en el mundo desde los asirios con la escritura aramea, la lengua franca, ¿no? No solo la lengua, sino la escritura también. Por lo tanto, ya Daniel habría escrito en el hebreo cuadrado, ¿no? Después tenemos Ezequiel, ¿no? En el hebreo cuadrado también habrían escrito. Y también Esdras, ¿no? Nehemías, Esther, todos ellos habrían escrito en el hebreo cuadrado, porque ellos pertenecen al periodo posexílico, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, incluso Crónicas, primera y segunda Crónicas, está escrito en hebreo cuadrado, en este hebreo. O sea, todos los escritores hasta antes del siglo VI, antes de la invasión de Nabucodonosor, todos escribieron en el paleo hebreo. Paleo, ¿qué significa? Antiguo hebreo. Paleo siempre es antiguo, ¿no? O viejo hebreo. Eso literalmente significa. ¿Ya saben la ecuación, hermanos, o no? ¿Se acuerdan o no? ¿O se olvidaron? A ver, ¿cuál es la ecuación? Lengua acadio más Lengua acadia más fenicias paleohebreo. Muy bien. Lengua acadia,